Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Seguimos en la serie de Efesios. Hoy vamos a hablar de las buenas obras. Si hay un título para el sermón, que yo nunca le pongo ninguno, pero Tonito siempre pelea. Tío, dime, ¿cuál es el título del sermón? Sería las buenas obras. ¿Salvan o no salvan? Esa es la pregunta. En forma de interrogante. ¿Salvan o no salvan? ¿Son necesarias o no son necesarias? Vivimos en una iglesia evangélica en Puerto Rico que no quiere dar un tajo en defensa propia porque ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. En esta distorsión de lo que es salvación, vivimos en una iglesia evangélica, y no todos, porque hay muchos que lo saben, que saben dónde están parados, pero mucha gente que entienden que no hay que hacer nada porque la salvación es gratis, ya Dios no la dio. Y Dios repartió suerte, ya nosotros no tenemos que, esto de buenas obras, nosotros no tenemos que hacer. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra en Efesios 2, del 8 al 10, para que nosotros como iglesia nos ubiquemos conforme a la Escritura, en donde estamos parados. ¿Cuál debe ser la respuesta de nuestra fe? Si la fe es el instrumento que Dios usa para salvarnos, o si son las obras. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdonen que lo vuelva a poner de pie, pero cuando entra el juez a un tribunal, todo el mundo se pone de pie sin que se lo pidan, aunque después que la gente se pone de pie, el alguacil dice puestos de pie, ya la mitad de la gente está puesta de pie. Del 8 en adelante. Versión Reina Valera. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: pues la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es don de Dios. No es el resultado de sus propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. La Biblia de las Américas, que es la misma Biblia católica Nacalcorunga, dice así: porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nueva versión internacional. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Dios, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos ponemos delante de tu presencia y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu compasión, por tu bondad, por tu paciencia, por tu largura de ánimo para con nosotros, Señor. Porque tú eres quien nos sostiene, nos levanta, nos capacita, nos fortalece, nos da, Señor, el entendimiento para enfrentar los momentos difíciles en nuestra vida. Tú eres, Señor, quien nos da iluminación y revelación tuya. Tú eres quien por tu voluntad anhelas que nosotros podamos conocerte y podamos vivir en tu voluntad, Señor. Por eso en esta mañana venimos delante de ti, exponiendo esta palabra ante tu presencia, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que tú nos hables, que podamos, Señor, entender tu voluntad conforme a las buenas obras y a la fe, Señor, y qué es lo que es importante, si la fe es la que salva o las obras las que salvan, Señor. Y en qué lugar están ambas en nuestra vida,
Señor, de adoración hacia ti. Ponemos delante de tu presencia y te pedimos iluminación y revelación de tu Espíritu Santo. Que seas tú quien nos hables y, Señor, nos reveles el Hijo, el conocimiento del Hijo, y que podamos conocerle cada día más y podamos, Señor, disfrutar cada día más de su presencia en nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos y te pedimos que pongas lo que falta. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. Desde el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Efesios, Pablo nos ha ido enseñando cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Pablo nos ha hablado del beneficio que tiene la salvación en la vida cristiana. En el verso 1 del capítulo 2, Pablo nos dijo que estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. Y habló de delitos y pecados. Pecado, hamartía. Delitos, paráptoma. Hamartía, fallar al blanco. Pero con el tiempo fue fallar al blanco de la vida. Dejar de ser un buen padre, una buena madre. Y como Dios nos enseña la importancia de, en esta vida cristiana, tener una vida de calidad humana. Paráptoma, cuando erramos al blanco deliberadamente. Cuando resbalamos, ¿se acuerdan del letrero de los supermercados? Resbala mojado, pero lo vemos y seguimos por ahí. ¿Por qué? Porque nos da la gana de seguir por ahí. Y ya usted sabe que lo que viene detrás es un rico resbalón y después un rico dolor de espalda. Pablo nos habló de que estamos en una guerra y nos planteó que no olvidemos de dónde hemos salido. No se ha olvidado en el verso 4 de que aunque está preso, él no ha eliminado estos superlativos, estos adjetivos con respecto a Dios. Dios no se ha convertido en un Dios chiquito porque está preso. Pablo habla de que Dios es rico, es grande, es abundante. Habla de amor ágape. Habla de que cuando Dios nos ama con todo su amor. Está dispuesto a darse completo por nosotros. En el verso 5 nos habló de la vida que está estrechamente ligada a la resurrección, donde invierte el proceso de la muerte para invertirlo hacia la vida, dándonos una vida nueva. Gloria a Cristo para siempre. Dice en el verso 6 que nos resucitó. Y hablamos de que Dios se ha revelado en nuestra vida a través del pan en su resurrección, diciéndonos que Él es el pan de vida. A través de su ternura cuando le dijo a María, María. Y a través de sus heridas cuando se presentó resucitado a los apóstoles y no les dijo, miren qué increíble soy, aparecí, traspasé las paredes. Él le dijo, no, miren mis heridas, identificándose en la resurrección con nuestro sufrimiento, con nuestro dolor, con nuestra humanidad. En el verso 7, lo predicamos 3 domingos corridos del verso 7, hablaba de propósito que Él quería indicarnos, de abundancia en las riquezas de su gloria. Y que ese abundante, ¿verdad? Esa abundante riqueza es un super lanzamiento. Es un lanzamiento extraordinario. Esas abundantes riquezas que Él nos ha enviado es un lanzamiento que sobrepasa nuestras expectativas. Habíamos hablado que era un hiperlanzamiento, hiperbaro en griego. Y que nos daba su gracia, que debía de producir en nosotros regocijo, gozo, alegría, encanto, regalo. Y hablamos de la bondad de Dios. Y cuando hablamos de bondad, hablamos de que Cristo es el Crestos, el bueno, el que lo da todo, el que restaura, el que levanta. Gloria a Cristo para siempre. Y de ahí Pablo empieza diciendo, porque por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
vuelve a repetirnos, ya lo había dicho en el verso 2, por gracia sois salvos. Parece ser que a Pablo le impactó o tuvo una revelación cuando escribió este libro sobre el amor de Dios, porque es el libro donde más se menciona el amor de Dios. Erróneamente se ha enseñado que es Primera de Juan. Están ahí más o menos, ¿verdad? Juan tiene 23, 24 creo, y Efesios tiene creo que 25 palabras ágape que hablan del amor de Dios en verbo, en adjetivo y en sustantivo. Pablo como que realizó que la salvación era gratis. Pablo como que entendió esta grandeza del amor de Dios. Pablo parece que miró hacia atrás y se vio matando cristianos y obligándolos, ¿verdad?, a negar a Cristo y encontrarse con el maestro y no recibir un latigazo o haber recibido un rayo que lo partiera por la mitad, porque esa era la mentalidad judía. El que fallaba a la ley había que apedrearlo, había que hacer cosas que lo sacaran de la tierra, porque no merecían estar entre el pueblo de Dios. Y Pablo de momento como que realizó, por gracia soy salvo. Y yo me imagino a Pablo evaluando y buscando la salvación y viendo qué Dios nos ha dado en esta salvación. Y de ahí ese primer capítulo donde nos dice, Dios nos ha hecho hijos, nos ha adoptado, nos ha hecho sin mancha y sin arruga. Y se acuerdan que sin mancha y sin arruga está relacionado a los sacrificios, a ofrecer un animal sin mancha y sin arruga. Y Pablo dice, Dios nos ha hecho sin mancha y sin arruga. Dice que nos ha revelado sus misterios, nos ha dado sabiduría y conocimiento, no nos ha ocultado nada, nos ha convertido en sus amigos, donde comparte con nosotros sus intimidades. Pero aquí nos repite, por gracia soy salvo. Yo no sé, Mayra no sabía lo que iba a predicar. Pero hubo una insistencia en el culto de que diéramos gracias a Dios. Dios es perfecto y nada de lo que podríamos ofrecerle le iba a satisfacer en modo alguno. No hay manera de comprar la bendición de la prosperidad de Dios dándole un 10%. Lo digo desde ahora, porque lo creo. Eso dice la Biblia. Es que Dios nos da porque Dios es rico en misericordia. Yo doy un día porque cuando yo miro para atrás yo veo todas esas bendiciones de Dios, yo tengo que dar. Es mi obligación en gracia, en esa gran misericordia de Dios, en esa gratitud de mi corazón, yo le doy a Dios. Pero yo no puedo comprar la salvación de Dios. Lo único que nosotros podemos es respuesta a la misericordia de Dios, a la cruz de Cristo, a la resurrección de entre los muertos. Hermano, porque si no hubiera resurrección, la cruz no vale nada. No voy a adelantarme a la predicación de la resurrección del domingo de resurrección.